Muy buenas noches para todos, gracias por estar junto a nosotros aquí en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Buenas noches, Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Daniel. Y bienvenidos sean todos a un nuevo programa, como tú muy bien dijiste, Develando las Escrituras. Y obviamente, como de escritura se trata, una de las cosas que vamos a tener que tener con nosotros siempre es la palabra de Dios. Así que rapidito buscar la Biblia donde quiera que la tengas. Supuestamente la debes de tener bien a mano, porque una de las cosas que tenemos que hacer es leerla todos los días. Así es. Así que rapidito buscar la Biblia, tenerla contigo, porque de escritura se trata, con escritura se trata. Así es. Y formas de comunicarse con nosotros, disculpa que estoy mirando hacia abajo, pero así podemos mostrarte allí en pantalla. Lo puedes hacer por WhatsApp al +1 801 499 1334 o allí mismo en YouTube, que también está saliendo en este momento, también en directo, por primera vez en directo en YouTube. Esperemos que sí, hoy hicimos la primera prueba. Y esperemos que pueda estar por allí, o en Facebook también, en Nuestras Voces en el Desierto, allí nos puedes encontrar. Así que, por favor, un favorcito que les tenemos que pedir, que lo compartan, que le pongan me gusta, like, y que compartan o share en inglés también, para que otros también puedan ser beneficiados de el estudio de la palabra de Dios que hemos de tener hoy. Así es, así es. Entonces, ¿te parece, Daniel, ya si pedimos la presencia de nuestro Señor, que sea el que nos venga a enseñar, que sea el maestro de maestros, y empezamos entonces con el tema de hoy? Con el tema de hoy, si quieres. De paso, te vamos a contar de que vamos a hacer una serie tratando las parábolas de Jesús. Y recién estamos empezando la primera, mejor dicho, la empezamos el jueves pasado, hoy la estamos continuando. Tal vez la terminamos, tal vez no. ¿Okay? Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo para hacer esta parábola. Pero lo que sí te decimos es que va a ser una serie de estudios acerca de las distintas parábolas de Jesús que tanto, pero tanto tiene para enseñarnos. Así es. ¿Verdad? ¿Oramos entonces, Daniel? Oramos para comenzar, sí. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por un nuevo programa y permita que podamos aprender más de su palabra. Amén. Que sea usted quien lo dirija todo y lo ponemos en sus manos. En su precioso nombre. Amén, amén y amén. Muy bien, y para contarte, si no estuviste ese jueves pasado y no tuviste todavía la oportunidad de buscar el video que se levantó en las redes sociales, te contamos de que la parábola que estamos viendo es la parábola del sembrador, donde dice justamente de que un sembrador salió a sembrar y cuando esparce la semilla va a caer en distintos tipos de terrenos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los terrenos, la característica que va a tener el desarrollo de esa semilla, el fruto que se va a obtener. ¿Correcto? Correcto. Bueno, entonces vamos a retomar un poquito donde habíamos... habíamos dejado el programa anterior, que hablábamos de la parábola, Alba, del sembrador. Exacto. Así es. Y habíamos llegado a la parte donde hablaba de aquella semilla que caía en los espinos. Habíamos comenzado un poquitito a hablar de eso y vamos a hablar un poquitito más de ello hoy también. ¿Sí? Okay. Pero antes, Alba, me gustaría compartir aquí una cita. Adelante. Para hacer un poquito un repaso del programa anterior. Dice, en parábolas reprochaba, o sea, está hablando de lo que hacía Jesús, en parábolas reprochaba la hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que, si se las hubiera presentado en forma de denuncia directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio. O sea que, qué método didáctico que tenía el Señor, ¿verdad? Como decíamos el jueves pasado, que no solo empleaba cosas que después, cuando Él no estuviera entre ellos, ¿verdad? Sino que los pudieran ver, vieran un hombre sembrando, vieran semillas, vieran plantas y demás. Así es. Eso les iba a traer a la memoria las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero a su vez, qué tacto y qué amor que tenía, ¿verdad? Y que tiene, no es que tenía solo, sino que tiene, ¿verdad? Nuestro Dios, que en vez de decirnos de repente lo que merecemos escuchar, con palabras duras, con palabras fuertes o lo que sea, Él usaba las parábolas y a través de ellas les permitía ver entonces dónde era que ellos estaban equivocados, ¿verdad? Y lo que tenían que cambiar. Y vamos a entender una cosa, que las parábolas estas no se aplicaban solo al tiempo de Jesús. La Biblia en su totalidad es de aplicación personal para nuestro tiempo. Así que esta parábola también se aplica a cada uno de nosotros.
a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así Entonces, y por si no estuviste con nosotros, te contamos que esta parábola se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 13, entre otras cosas, pero también está en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, el capítulo 8. Así es. Marcos 4, Lucas 8. Así es. Otra cita, Alba, que tengo por allí, que es un poquito para reforzar un poquito lo que hablamos en el programa anterior, nos dice: no por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. ¿Ok? Un poco para reforzar lo que habíamos, como dije, del programa anterior. Sí. Y por qué Jesús utilizaba las parábolas. Correcto. Para poder decirle a la gente y a los líderes de esa época cómo corregirlos. Fíjate que si él hubiera hablado de la forma que necesitaban ellos, vamos a decir así, en la forma, mejor dicho, si él hubiera hablado como nosotros hoy día decimos las cosas, que muchas veces ofendemos cuando decimos las cosas, probablemente no hubieran sido alcanzados. Y el objetivo del Señor Jesucristo, que sigue siendo el mismo hoy y que debería ser el de cada uno de nosotros, era un objetivo redentor. O sea, Él no estaba simplemente para jalarle las orejas de donde se habían comportado mal, ¿verdad? O que estaban haciendo de forma equivocada, sino que el propósito de Él era, a través de las parábolas, por ejemplo, enseñarles lo que debían hacer, pero siempre contacto con amor, tratando de ganarlos. Tratando de ganar a la gente que los seguía y los líderes de la iglesia. Y eso es una enseñanza para nosotros hoy día, ¿verdad? Dios, si tú estás compartiendo tu creencia con otra persona que no es de tu misma creencia, cuidado, sigue el mismo camino que siguió el Señor Jesucristo. No trates de jalarle las orejas, ¿verdad? Sin misericordia y tratando, no, porque lo que yo sé es lo correcto, lo mío es lo verdadero, porque yo sé la Biblia, porque tengo años en esto. No. Siempre con un objetivo redentor. O sea, tu objetivo no tiene que ser de que lo corras de Cristo, sino que lo acerques. Que lo acerques, así es. ¿Okay? Así es. Y eso es lo que él hacía justamente, usando en este caso las parábolas. Tengo otra cita más. Adelante. Porque hablando de la semilla sembrada al costado del camino, como habíamos estado hablando, representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Exacto. Después dice, los hombres oyen la palabra pero no la entienden. Y eso pasa con la mayoría. Escuchamos de la palabra de Dios o la leemos y no la entendemos. No disciernen que se aplica a ellos mismos. O sea, eso no es para mí. Ahí está el problema de lo que no entienden. Así es. Y dice, no se dan cuenta de sus necesidades y peligros. Después dice, no perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concierne. Qué triste realmente, digo, porque nosotros sin la gracia del Señor Jesucristo, sin ese regalo maravilloso del amor, la salvación y todo lo demás, estamos completamente perdidos. Así es, completamente totalmente. Perdidos, ¿verdad? Así que entonces esperamos que tú que estás del otro lado en este momento prestando atención, no entres en ese grupo. No entres en ese grupo, ¿verdad? Que tu corazón no sea ese tipo de terreno. Sí. No sé si tú tenías algo antes de hablar de la parte de los espinos. Yo tengo una cosita muy interesante que dice así: la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. Lo vuelvo a leer. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual. Entonces, en esos terrenos que vimos, ¿verdad? El rocoso, el otro que vinieron las aves junto al camino, ¿verdad? La de los espinos. O sea, todo está haciendo referencia justamente al crecimiento de la vida espiritual, que si vamos viendo, en todos va quedando truncado. Así es. En todos va quedando truncado. De alguna u otra forma van quedando todos por el camino, ¿verdad? Pero también dice... Y después dice, y el desarrollo de la planta, o sea, una vez que la semilla germina y empieza a surgir la planta, el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. También. Sí. Entonces, aquellas personas, ¿verdad?, que caen al costado del camino, su corazón, la palabra de Dios, que es justamente esa semilla, cae al costado del camino en su corazón, porque tiene cosas que le parece que son más importantes. La otra que cae entre las piedras, que realmente no genera raíz, ¿verdad? Entonces no se agarra, es superficial. No tiene esa fuerza. Exacto. Y después la otra que cae entre espinos, las tres categorías de personas
tienen un desarrollo deficitario del carácter. Un desarrollo deficitario del carácter. Así es. ¿Verdad? Son inmaduros, son impetuosos, etcétera. Y después sigue nomás con lo que tú quieras seguir, porque esto también aplica a lo que viene después. Ok. Tenemos entonces, Alba, que hablaba sobre aquella semilla que caía entre espinos. Estas son los que escuchan el llamado de Dios, aquellos que escuchan el llamado de Dios, pero les importan más las cosas de este mundo. Y les interesa más la seducción de las cosas, las riquezas, como hablábamos hace un momento, ¿sí? Y la palabra de Dios se vuelve infructífera, porque esa palabra no llega al corazón de la gente que realmente lo necesita. Exactamente. Los espinos, ¿verdad?, empiezan a crecer y la terminan ahogando. La terminan ahogando, y esos espinos matan a esa planta. Correcto. Digo, es triste porque, digo, se ve hoy día en nuestra sociedad personas que al principio parecen interesadas en la palabra del Señor, interesadas en conocer a nuestro Señor, ¿verdad? Pero después se dan cuenta de que no pueden servir a dos señores. Lamentable. No pueden servir a dos señores. La palabra de Dios es bien clara que no se puede servir a dos señores, porque dice, amarás a uno y odiarás al otro, o viceversa, ¿verdad? Es imposible amar a dos señores. Y el Señor no quiere un corazón compartido, no quiere un corazón dividido. Él, en ese sentido, podríamos decir, entre comillas, no me malinterpreten, entre comillas, que es egoísta. No en vano dice que es un Dios celoso, un Dios que quiere que la adoración sea para Él y que Él ocupe todo tu corazón. Pero no porque sea un Dios... ¿cómo podríamos decir? Egocéntrico, sino porque Él es lo mejor para nosotros. Y como Él nos ama y quiere lo mejor, quiere Él estar en nuestro corazón 100%, no puede ser compartido. Entonces, aquellas personas, ¿verdad?, que de repente piensan, bueno, yo adoro al Señor y a su vez, podríamos decir, por ejemplo, adoro al Señor, pero a su vez quiero la fama del mundo. No. Sí. No funciona así. Más tarde o más temprano vas a encontrar una pared en la cual tú vas a tener que tomar una decisión. Te vas a enfrentar a la bifurcación del camino en el cual vas a tener que tomar una decisión. ¿Sigues a Cristo o sigues la fama del mundo? Aquellos que quieren, por ejemplo, solo trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? Para obtener todo lo que no han tenido en sus países, por ejemplo, o lo que no han tenido cuando eran niños. Cuidado. Mucho cuidado tenemos que tener con ese tipo de cosas, porque cuando tú estás haciendo eso, le estás robando a Dios el tiempo que Él requiere que estés en tu vida, ¿verdad? Y son esos espinos que después terminan ahogando, y no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para nada. Así es. Perdón, pero me está haciendo unos ruidos allí, digo, hay cosas que están entrando y son mensajes y... Agradecemos a todos los mensajes justamente que nos están enviando. Les mandamos un abrazo enorme. Y bueno, y seguimos para adelante otro poquito. Así es. Dice, lo que encontramos allí también, si los viejos hábitos y prácticas de la vida pecaminosa anterior no fueran abandonados, y si los atributos de Satanás no fueran expulsados del alma, la cosecha del trigo será sofocada por esos espinos. Exacto. Todos los malos hábitos que podemos tener pueden terminar apartándonos del Señor Jesucristo si no permitimos que Él los quite de nuestra vida, ¿verdad? Así es. Y también los espinos del pecado crecen en cualquier suelo. Por supuesto. Y eso no necesitan raíz. Y no necesitan raíz, sí, así es. No necesitan un cultivo especial, Alba, tampoco. Correcto. Y sin embargo, la gracia necesita ser cuidadosamente cultivada. Fíjate, Daniel, que se compararía muy bien, si nosotros fuéramos al jardín ahora, con las malas hierbas. Así es. Fíjate que las malas hierbas, uno no las está cuidando, uno no las está regando a propósito, uno no les está poniendo fertilizante, ¿verdad? Uno no les pone un palito tutor para que crezcan derechitas, nada. Pero sin embargo, cuando tú vas a quitar una de esas malas hierbas, primero, crecen rapidísimo. Por más que no tengan agua, crecen. Crecen rapidísimo. Crecen entre las piedras. Así es. Crecen en cualquier tipo de suelo. Y cuando tú las vas a arrancar, tienen una raíz tan profunda, que muchas veces cuando uno quiere quitar las cosas por uno mismo, solo saca lo superficial.
Así es. Y es ahí la importancia que tiene, ¿verdad?, de que dejemos que Dios sea el que trabaje en nosotros, para que Él la saque de raíz completa la mala hierba, ¿verdad? Para que esto justamente no ahogue la palabra del Señor. La palabra del Señor. No ahogue la palabra del Señor. También vemos, Alba, que los espinos que fueron cortados, como tú hablabas recién, que uno los arranca pero siempre queda la raíz, ¿sí? Esos espinos que fueron cortados pero no desarraigados, igual que todas esas cosas, esos errores que cometemos en la vida, malos hábitos y todo lo demás, vuelven a brotar muy fácil. No solo muy fácil, con más fuerza. Con más fuerza todavía. Y crecen hasta sofocar el alma. Indudable, indudable. Así es. Totalmente de acuerdo. Y por eso los cuidados que tenemos que tener, ese amor por las riquezas y los deleites de la vida, ¿sí?, son los que sofocan la palabra de Dios. Y la tenemos que dejar de un lado. Permitime leerte acá un pasajito que me encantó, que está relacionado con esto. Dice, toda semilla da fruto según su género. Así es. ¿Ok? Lo mismo ocurre con los rasgos de carácter. Recuerda que habíamos dicho que esto era la vida espiritual, pero también era el carácter de la persona que se va formando. Dice, lo mismo ocurre con los rasgos de carácter que fomentamos. El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia, se reproducen y el final es desgracia y ruina. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Eso está en Gálatas 6:8. El amor, la solidaridad y la bondad dan fruto de bendición y una cosecha imperecedera. Wow. Increíble. Y con esto damos entrada entonces al otro terreno que tenemos también. Pero déjame leerte una cita más que tengo yo también. Adelante. Con respecto a lo que veníamos hablando hasta aquí. Adelante. Esta cita dice, todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los afectos de Cristo es un enemigo del alma. Sí, es una cita todo aquello que nos separa de Cristo, que nos separa del amor de Dios, todas esas cosas son enemigas del alma. Así es, así es. Y es lo que debemos tratar de evitar lo más que podamos. Exactamente. Y obviamente nosotros sabemos muy bien que nosotros no podemos quitar eso de nuestra vida y es por eso que le pedimos ayuda a nuestro Señor, ¿verdad? Así es, Alba. Entonces, digo, es importante. Una cosa que también es interesante es cómo esta semilla se multiplica, ¿verdad? Y cómo esta semilla da frutos. Y acá en el libro de la educación, el capítulo 11, dice, un solo grano de trigo multiplicado por repetidas siembras cubrirá todo un terreno de gavillas doradas. Así es. La misma extensión puede tener la influencia de una sola vida y hasta de una sola acción. ¿Qué actos de amor ha inspirado a través de los siglos el recuerdo del vaso de alabastro roto para ungir a Cristo? ¿Cuántas ofrendas ha ganado por la causa del Salvador la contribución de las dos blancas, o sea, un cuadrante hecha por una pobre viuda anónima? O sea, qué importante es que la semilla, que sabemos que es la palabra del Señor, realmente caiga en el terreno productivo. Es muy importante. ¿Verdad? Es la clave de todo. Correcto. Sí. Correcto. Y por eso si buscas allí en tu Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 13, como hemos estado viendo, en el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿sí?, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. ¿Ok? Exacto. Por eso, aquella semilla que cae en buena tierra es aquel que oye y comprende la palabra de Dios. El que la entiende y la comprende, que la conserva en su corazón, que es bueno y honesto, y, como dice allí también su palabra, y da fruto. Exactamente. Porque uno puede entender de su palabra, leerla, estar en comunicación con Dios, y aprenderla de memoria, pero si la guardo para mí mismo, no sirve de nada. No. Por eso, como dice también en su palabra, dice que tiene que dar fruto. Así como esa semilla germina, crece, se fortalece, da su fruto. Exactamente. Así que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, Alba. Fíjate, en la versión mía que yo tengo, yo estoy leyendo la versión de la Santa Biblia, pero la versión popular, ¿verdad? Dice en Lucas, capítulo 8, versículo 8, dice,
pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. Wow. Ahora, eso sí que va. Imagínate esto. Tú eres una semillita, mejor dicho, la palabra de Dios puesta en tu corazón, tú eres un suelo, ¿ok? Un suelo fértil. Sí. Esa semilla está en tu corazón, germina, da una planta, pero cuando tú ves a alguien que necesita del Señor Jesucristo, lo compartes. Así es. Y a su vez, cuando ves a otro, lo compartes también. Y así lo sigues compartiendo. Pero esos que recibieron, también comparten. Entonces, la cosecha al final es enorme. Porque va dando frutos. Sí. ¿Cuánto? Una sola semilla, 100 granos. 100 granos. Es impresionante. Y a su vez, esas otras 100, ¿cuántas más van a seguir dando? 100%. 100%. Y después por 100. Y por seguimos 100. y seguimos y ahora, seguimos y es fíjate, interminable. Sí, pero date cuenta de esto. Qué maravilloso sería, con qué rapidez podríamos cubrir la tierra con el mensaje de salvación y de amor de nuestro Señor Jesucristo, si cada uno de nosotros que hemos recibido la palabra, que la estamos estudiando, que le pedimos sabiduría al Señor para entenderla y demás, la compartiéramos. Llegaríamos a tantos. Y otra cosa, voy a ir un poquito más hondo. No solo compartirla de palabra, sino que la viviéramos y los demás, por ver nuestro testimonio, se acercaran al Señor Jesucristo. Wow. La predicación sería así. El mensaje circuiría la tierra en un instante. En un instante. Entonces eso tiene que hacernos recapacitar. ¿Sí? Y hoy día no tenemos excusa, porque en el pasado, bueno, de repente uno diría, bueno, sí, pero para poder llegar a otra persona tengo que ir hasta ella, etcétera. Hoy día, con la tecnología que tenemos, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que necesitamos tener en cuenta, que no importa, públicalo, comparte el mensaje, comparte la palabra de Dios. Hay tantos medios para poder hacerlo. Medios que quizás nosotros no lo estamos utilizando hoy, pero lo pueden utilizar otras personas y llegar a cuánta gente. Sí, totalmente, ¿verdad? Y como decimos siempre, el ejemplo personal es fundamental. ¿Verdad? La otra cosa que también tal vez podíamos recalcar, Daniel, antes de terminar, no sé cómo andamos de tiempo, si ya andamos cerca de la hora. Faltan unos minutos. Unos minutitos. Bueno, una cosa que tenemos que recalcar es la semilla de por sí tiene poder. Así es. Tiene vida latente. Cualquier semilla tiene vida latente. Por más que esté fuera de la tierra en una caja por muchos años. No importa. Esa semilla, cuando tú la pones en las condiciones ideales, ¿verdad? Esa semilla germina. Así es. Tiene vida. La palabra de Dios también la tiene vida. Sí. Ahora, el suelo de por sí tiene poder también, dado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pero, a menos que permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas, esa semilla no germinará. Así es. O sea, yo puedo tirar una semilla, queda sobre la superficie de la tierra y no genera nada. Si no la riego, si no la alimento. Exacto. Y eso significa, si no me alimento, si no me alimento de la palabra de Dios, si no me riego, o sea, mi comunicación en la oración. Exactamente. Pero entendamos que todo es gracias al poder de nuestro Dios. Así es. O sea, no es algo que nosotros podamos producir. Los frutos no los producimos tampoco nosotros. Los frutos los produce el Señor Jesucristo, trabajando en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios obrando. Así es. En el ser humano. Es la que da los frutos. Y esto es importante recalcarlo, porque a veces hay personas que dicen, pero yo hago muchas cosas buenas. Sí. Yo me esfuerzo por hacer cosas buenas. Yo me esfuerzo por... No. Acá no se trata de que te esfuerces por nada. No. Acá lo que se trata es que te esfuerces por entregarte al Señor, para que el Señor sea el que produzca los frutos en cada uno. Y Él te va a utilizar, Él te va a dar las palabras que necesitas, y hasta cosas que jamás habrías leído en su palabra, el Señor las va a poner en tu mente. Mira, es tan maravilloso. Déjame leerte un pasajecito que habla justamente de esto que estamos mencionando ahora. Dice, la semilla posee la capacidad de germinar implantada por Dios mismo. Sí. Sin embargo, abandonada a su suerte, o sea, tirada por ahí nomás, no tendría poder para brotar. ¿Ok? Ahora, el ser humano tiene que hacer su parte para estimular el crecimiento del grano. Pero, fuera de eso, no puede hacer nada. Entonces, ¿cuál es mi parte?
ponerme de rodillas ante el Señor, pedirle al Señor de que por favor me use y tener un tiempo, disponer de un tiempo para orar y para estudiar la palabra, y cada vez que estudiamos la palabra debemos de orar antes para pedirle al Señor que sea Él el que le explique. El que le explique, ¿verdad? Así es. Entonces, Sí. dice después, necesita depender de aquel que ha ligado la siembra y la siega con los eslabones maravillosos de su poder omnipotente. Y lo mismo pasa cuando uno sale a sembrar. Lo mismo, exactamente lo mismo. Porque si bien la palabra de Dios en esta parábola está hablando de Cristo como el sembrador, y la semilla es la palabra de Dios, Así nosotros es. nos tornamos todos en sembradores también. Totalmente. ¿Verdad? Sí, así es. Por eso, como habíamos dicho, digo, el oyente de la buena tierra recibe la palabra. Correcto. ¿Sí? Correcto. No como, vamos a decir, no nosotros, como hombres o mujeres, o sea, como humanos, Como seres ¿sí? humanos. Como seres humanos, sino como la voz de Dios. Correcto. Dios es el que pone las palabras. Y es el discípulo verdadero es el que da fruto. ¡Wow! El discípulo verdadero es el que da fruto. Porque si buscamos en la palabra de Dios, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, allí nos dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y la misma palabra de Dios dice que él anduvo haciendo bienes, Ujú. Así es. cumpliendo la voluntad de su Padre. Ujú. Así es. Por eso las costumbres de Cristo, o sea, sus costumbres, las prácticas y hábitos, son sometidos a la palabra de Dios. Y eso pasa en nuestras vidas también. Y debemos calificar, ¿sí?, cada fruto y su significado, en lo que hemos analizado en estos dos programas. ¿Sí? Por eso debemos calificar cada fruto y su significado en la vida del cristiano y destacar que los que son de Cristo, ¿sí?, han crucificado la carne. Mas ya no vivo yo, Más vive Cristo en mí. dice Gálatas. Así ¿verdad? Y eso es el objetivo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Si nos llamamos cristianos, si nos llamamos hijos de Dios, ese debe ser nuestro objetivo, ¿verdad? Sí, y como dice en el versículo 24 allí del libro de Mateo, dice, les refirió otra parábola diciendo, o sea, eso habla del trigo y la cizaña, ¿no?, que eso lo vamos a seguir tratando, pero me gustaría tratar este primer versículo solamente. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Okay? Y por eso hoy me gustaría saber si esa semilla que Cristo ha plantado en tu corazón, porque el campo es tu corazón. Correcto, correcto. ¿Sí? Esa semilla que Cristo plantó en ti, ¿la estás alimentando? ¿Le estás dando el agua que necesita? ¿El agua de vida? Amén. ¿Le estás poniendo los nutrientes que necesita de su palabra? Pan de vida. El pan de vida. Es la palabra. Sí. Te invito a buscar en Gálatas, Alba, para terminar ya. Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 25. ¿Lo tienes por allí? Me gustaría 22 que... y 25 22, o al 25. 22 al 25. 22 al 25 Sí. leemos. Sí, por Dice, favor. en cambio, lo que el Espíritu produce, o sea, y ahora empieza a hablar del fruto del Espíritu. Lo Así que el es. Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Así es. No hay ninguna ley que condene estas cosas. Y los que son de Jesucristo, y yo diría, y los que somos de Jesucristo, dice, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Y yo sé que me pediste hasta el 25, pero no voy a dejar afuera el 26. Ok. Dice, no seamos orgullosos, y cuidado con lo que dice ahora, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros, porque cuidado, nos podemos tornar dos tipos de sembradores. Así aquellos es. que sembramos la palabra del Señor o aquellos que sembramos chismes, rivalidades y envidias. Así es. Y el Señor no quiere ese tipo. Nosotros, el Señor quiere que seamos el otro tipo de sembrador, ¿verdad? Así El es. que termina dando el fruto que hablamos aquí. El fruto que amor, habla. paz, paciencia, bondad, benignidad, etc. Así es. Esperemos que hayas disfrutado de este programa. Recuerda compartirlo con otros, así como hemos hablado en este programa. Es
hacerle like, share, o sea, compartir, me gusta, ¿sí? Para que puedan otros aprender de la palabra de nuestro Dios. Así es. Y recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube, por si hay gente que no tiene Facebook, lo pueden encontrar en YouTube. Y si te interesa también lo podemos transmitir vía Zoom. Así que no hay problema para todos. Tratamos de buscar todos los medios para que el mensaje pueda llegar a cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Que así sea. Y bueno, y hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Probablemente el jueves, tal vez al principio, toquemos algo más capaz de esta parábola, porque Así queda es. aún muchísimo. Queda mucho para hablar. Muchísimo sí. para hablar de esta parábola. Es una parábola muy, pero muy linda, muy interesante y muy aplicable a nuestra vida, como lo es toda la palabra de Dios que nos enseña cada instante, ¿verdad? Así que nos estaremos encontrando el próximo jueves a las 7 de la tarde, hora de aquí de la montaña de los Estados Unidos. Si tenés dudas de qué hora es que se transmite este programa en tu país, hay un pequeño videíto, Nuestras Voces en el Desierto, donde está la bandera de los países, y allí entonces se identifica cuál es la bandera de tu país, y inmediatamente al costadito dice el horario en que este programa se está siendo transmitido. Así es, Alba. Y bueno, recuerda nuevamente compartirlo con otros. Exacto. Y que podamos cada día aprender de la palabra de nuestro Dios. Y hemos recibido algunos mensajes pidiendo oración. Algunos hermanos están pidiendo que oren por ellos. Recuerda que puedes mandar tus pedidos de oración. Por supuesto. Todos los días martes tenemos un programa especial también que oramos por todos, pero envíanos pedidos de oración, que aquí con Alba lo hacemos constantemente orando. Así tenemos es. una lista grande de personas las cuales estamos orando. Y también ahora vamos a incluir estos. Vamos a incluir estos que nos han enviado. Así es, así es. Bueno, de más está decirte que te vamos a estar esperando el próximo jueves, como dije antes, a las 7 de la tarde, y vamos a estar orando ahora para terminar este programa. Así es. Bendito Padre que está en los cielos, gracias por este programa, gracias por habernos enseñado de su palabra, y permita, Padre, que podamos todos, incluyéndonos nosotros aquí, ponerla en práctica. Amén. Gracias por sus cuidados y acompaña a cada uno de los que se han conectado. En su precioso nombre. Amén, amén, amén. Y amén. Y a ti entonces nos despedimos sin antes decirte, por favor, tórnate en un sembrador de la palabra de Dios. Así es. Bendiciones. Hasta la próxima.